Mente Cotidiana nace de una convicción simple y profunda, que entender cómo nos comportamos puede cambiar la manera en la que vivimos juntos. Este es un podcast sobre estudios del comportamiento, un espacio donde ideas que a veces parecen técnicas, académicas o lejanas se encuentran con la vida diaria, con nuestras decisiones pequeñas, nuestras dudas, errores e intenciones. Nos preguntamos por la mente no para clasificarla, sino para comprenderla, para reconocer sus posibilidades pero también sus límites, para aceptar que todos somos vulnerables a sesgos, contextos y emociones, que no hay decisiones puramente racionales ni personas completamente inmunes al error. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Mente Cotidiana. Hoy tenemos un gran invitado, yo siempre digo esto. Otro gran invitado. Todos son grandes invitados y son lo máximo y nos alegra mucho que estén aquí. También es un invitado mencionado en al menos dos episodios. Cierto, o sea, ya estamos cumpliendo, porque al final la pregunta es ¿a quién invitarías? Y Goya, creo que Santi Silva también dijo. No me acuerdo bien. Recuerdo como muy bien a Goya diciendo que deberíamos haberte traído. Y aquí estamos cumpliendo. Saludos a Goya. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Yo quién soy? Además, después de la lectura del tarot. Yo soy Osvaldo. Yo me paso los días aprendiendo a decirme artista, científico y activista. Tengo un matiz particular alrededor de mi formación porque elaboré un puente entre la psicología y las ciencias políticas. Pero vengo de crecer en contextos en donde lo colectivo siempre ha sido fundamental. Yo crecí entre los coros y las orquestas de la red de escuelas de música. Y ahí como que elaboré muchas preguntas asociadas, ¿qué tiene que suceder para que cientos de niños se junten y de repente la acción colectiva allí suceda para que haya una obra? Pero sobre todo también como eso que está conectado, que a veces nos dice mucho. Y durante los últimos años de mi vida, desde muy pelado, estuve conectado como con dos causas fundamentales. Una llegó justamente en medio del estallido social, que fue la salud mental. Ahí tomé la vocería que me llevó luego a plantear unas conversaciones a nivel nacional en donde la salud mental estaba en el centro y en donde se integraron unas preguntas profundas acerca de las juventudes. Y de repente eso me llevó poco a poco a hacerme unas preguntas profundas acerca de la paz, ¿cierto? Uno como de alguna manera termina operacionalizando o encontrándole un camino a la construcción de paz, particularmente en un departamento como este. Y ahí justamente hace más o menos unos 6 meses se cumplió un ciclo muy bonito que cerré, que fue poder acompañar el Consejo Departamental de Paz de Antioquia, imaginando a través de las ciencias del comportamiento, pero también de la política pública, cuál es la arquitectura institucional que se tiene que tener presente para poder hacerle frente a un problema tan complejo como esos. Me gustan esos desafíos complejos. Yo creo que la salud mental también tiene que ver un poco con esa elección. Y hoy, pues, trabajo en el Laboratorio de Hábitos y Ciencias del Comportamiento de Confama. Allí, pues, estoy desde hace unos 5 años como dándole vida a una unidad de cambio comportamental que está en el corazón de una organización, en su estrategia, y que da pinceladas para movilizar las ciencias del comportamiento como un corazón que late y que le da sentido a muchos de esos proyectos que impactan la movilidad social en Antioquia. ¿Qué nota? Yo no sabía lo de la paz. Imagínate. No sabía que tenías como un querer tan profundo por un tema tan complejo. Demasiado. Además que yo creo que ha sido de las experiencias más lindas. Justamente construimos la única política pública departamental para pensar una arquitectura institucional para la paz. Y esa ha sido una de las políticas para el país más participativas, en donde nos dimos cuenta de un montón de cosas que a la escala comportamental como que nos van dando unos signos de cómo se ve, cómo se siente, pero también el movimiento de todas las cosas que suceden en los territorios. Creo que fue una manera muy linda. Creo que la vida me ha llevado a caminarme el país del lado de la salud mental y luego a zambullirme en las historias y en la forma en la como el conflicto ha atravesado a
el departamento a nivel de la violencia, pues, y la construcción de paz. También como que los comportamientos, o sea, yo me imagino que no son muy diferentes porque Antioquia es un departamento muy diverso. Uh-huh. O sea, tiene unos territorios con características completamente opuestas, que pues me imagino que es un proceso muy complejo poner a conversar tantas realidades y tantos comportamientos que son al final los que traducen en qué vamos a entender, digamos, los procesos de reconciliación, de paz territorial o cosas de ese tipo. Muy bacano. Está tremendo, y creo que la pregunta que sigue es ¿cómo llegaste a los estudios del comportamiento? Porque además tú tienes como la virtud de llegar a ello como empíricamente, porque entonces tenemos como el grupo de personas como que claro, pues como la maestría y tal, pero como que tu carrera se fue dando en ese sentido. ¿Cómo llegaste ahí? Pues yo creo que y me gusta justamente combinar esas tres cosas cuando me nombro, como esa triada de artista, activista y científico, más allá de psicólogo o más allá de politólogo o más allá de una persona que hoy se está volviendo experta en evaluación de impacto. Porque creo que ahí están las células, al igual que el comportamiento y nuestras decisiones y los hábitos terminan siendo las células que le dan forma a las cosas. Entonces cuando yo visualizo lo que hoy hago, es como si me fuera de niño y yo me iba muy chiquito con un montón de preguntas a dormir. Y creo que ahí nace un poco como mi conexión con el comportamiento, ¿saben? Que creo que además termina siendo como una palabra con la que hoy nombramos la curiosidad de saber qué es lo que hay detrás y qué es lo que mueve realmente a las personas. Citando justamente a esta gran bailarina que dice que no le importa que cómo se mueva la gente, sino que verdaderamente lo que hay detrás de ella. Pero a las ciencias del comportamiento, eso es una historia muy particular, en donde además se ata como esa versión mía música, porque más o menos por allá en el 2018 yo estaba en Boston con una gira internacional de la red de escuelas de música. Nos llevaron un par de veces, una noche nos llevaron a Harvard y creo que 2 días después volvimos. Entonces nos dieron como un par de horas para hacer lo que quisiéramos en Harvard. Y nada, como que todo el mundo se fue a las librerías, se quedaron en la plaza, se fueron a sobarle la bota al personaje que está allá. Todo lo que puede suceder. Además, éramos unos adolescentes por esa época. Y yo me fui a meter. Primero me metí a una iglesia que es muy particular de allá, porque en una semana coexisten todas las religiones del mundo en ese mismo espacio. Y luego me di con el departamento de psicología. Bueno, realmente era el departamento de psicología, pero estaban como en un conversatorio. Entonces yo ya había cruzado el de matemáticas y es la típica película, un gran salón, un profesor adelante, y uno de repente escuchaba, había como una rejita, y como que me pasé por 3 salones hasta que llegué a un cuarto salón, y en ese salón pues había 2 personajes que yo todavía no sabía quién eran, pero que yo como que hice un match muy interesante o un puente entre esos mundos en los que yo me debatía, ¿cierto? Porque para mí era muy interesante entender cómo el mundo de las políticas es capaz de transformar esos asuntos que terminan siendo coyunturales para la calidad de vida de las personas, pero del otro lado tenía como la psicología básica, los procesos cognitivos, y todavía no había logrado hacer ese puente, pero yo tenía la intuición de que había algo. Pues adivinen quiénes eran esos 2 personajes. Thaler y Sunstein. Era Sunstein, pero Sunstein estaba conversando con Susan Michie. De hecho, por ahí creo que está la foto, por allá 2017. Claro, a mí me parecía increíble lo que ellos estaban nombrando, justo por ese momento con que estaba tomando como mucho auge lo que mencionaban como la evaluación de las políticas del gobierno Obama. Era como uno de los primeros años de Trump. Y yo llegué súper picado, pues a la gira le faltaban unas semanas más, pero yo me puse a buscar qué eran los estudios del comportamiento, muy curioso la verdad, como que quedé muy picado, además porque siento que era una conversación que todavía era inexistente, de hecho aquí, como que Total. había unos elementos básicos que estaban surgiendo. Entonces yo llego acá a Medellín
y el algoritmo me supo escuchar, o algoritmo diría Drexler, y me apareció una pieza gráfica de un laboratorio de economía conductual. Muy al inicio, Jonathan Álvarez Echeverry, perdón, comenzó a generar esas conversaciones, y yo me acuerdo que yo llegué por primera vez y creo que me enganchó mucho que justo estaban leyendo Paternalismo Libertario de Sunstein, y yo me parecía rarísimo el libro, además porque como que creo que cuando uno salta a ese libro sin haber entendido muchas cosas detrás, como que no se explica mucho. Y ahí comenzó una conversación. Me acuerdo que lo que más me gustó justamente en esos primeros encuentros era que había una diversidad inmensa. Creo que habíamos algunos psicólogos, pero de repente había una contadora, había un abogado, creo que había algún administrador, habían filósofos, y me acuerdo que las conversaciones eran tan interesantes y se abrían tanto luego hacia el final a un montón de preguntas que me quedé, y luego pasaron los años y continué formándome allí, continué como debatiendo mucho la curiosidad, hasta que al final de mi formación, creo que es como el titilo de incertidumbre de Y la ahora yo quisiera. ¿Y a qué mundo pertenezco, cierto? Porque entonces sí, había sido un dilema integrar esto y había sido maravilloso encontrarme con las ciencias del comportamiento. Pues yo me acuerdo que había participado en un encuentro de la alcaldía, el primer encuentro que hicieron de ciencias del comportamiento, justo por allá en Casa de la Música, de Cultura Ciudadana, me acuerdo. Y justo para ese momento el timing fue perfecto porque estaban construyendo el laboratorio de hábitos y ciencias del comportamiento de Confama. Entonces fue como un aterrizar muy interesante, ya una organización a darle forma a muchas de estas cosas, como para rematar la historia de cómo llegué hasta ahí. Y han sucedido claramente muchas cosas, y creo que todavía sigo abriendo puertas y portales para terminar de entender otros muchos enfoques y para sorprenderme todos los días, que creo que eso es lo que me tiene anclado a las ciencias del comportamiento. Tremendo. O sea, literalmente tu pastor fue Sunstein y Susan Michel. Creo que además es como un evento que o sea, tenías que muy estar. poco probabilístico, además, No. pero fue muy bello además hacer esas conexiones. Y creo que hay algo, puede hacer que esté hablando por los tres, pues como que veo que terminamos trabajando, o sea, como que descubrimos los estudios del comportamiento y terminamos trabajando en eso casi que por, no sé, coincidencias, pero era como, estudios del comportamiento, sí, no sé qué, y luego de repente tenemos el trabajo, pues, no sé, soñado. Creo que nosotras lo hablamos un montón y supongo que tú igual lo sientes así. Pero entonces creo que para seguir, mi pregunta sería, ¿qué es un laboratorio de hábitos? ¿Qué es un laboratorio de hábitos? ¿Qué va siendo un laboratorio de hábitos? Pues Confama es una organización bastante antigua, ya pasa de los 70 años, y las organizaciones que se dedican a explorar cómo la compensación familiar llega a mejorar la calidad de vida de las personas, pues casi siempre han tenido un enfoque muy clásico, ¿cierto? Subsidios, asistencia, recreación, pero a esta Confama, por esos momentos, hace una década, llegaba como una pregunta de eso está y es importante, pero cuando hablamos de la calidad de vida y cuando hablamos de la movilidad social, hay otras cosas en la ecuación, y esas otras cosas son absolutamente determinantes, porque son justamente los movilizadores que apalancan o restringen el progreso de las personas. Entonces, hablar de movilidad social, pues como en un campo, es un campo muy vasto, pero como que lo primero que llega a la cabeza de uno, pues termina siendo la pobreza, ¿cierto? Termina siendo esos procesos de desigualdad que llevan a que unas personas estén a la base de la pirámide, y que existan unas condiciones estructurales que ayuden a moverlas. Entonces, cuando en Confama hablamos de hábitos, hablamos de esas cosas que somos, ¿cierto? Y que nos llevan al mismo tiempo a ser, ¿cierto? Y hablar de hábitos por esa época fue muy importante, porque entonces se configuró como una trayectoria de cuáles son esos hábitos que creemos que dibujan e impulsan el progreso de las familias.
Entonces, bacano pensar en las condiciones estructurales, que son absolutamente necesarias. Pero cuando no observamos, por ejemplo, el sueño, la posibilidad de la gente de encontrarse a conversar, el hecho de que la gente pueda estudiar, el hecho de, por ejemplo, alimentarse bien, que termina siendo una de las restricciones más importantes durante estos tiempos para un departamento como Antioquia, que lidera, por ejemplo, los índices de inseguridad alimentaria, pues como que se comienza a abrir y comenzamos a encontrar que allá es en donde uno debería pegar. Si los seres humanos somos nuestros hábitos, nos definen además nuestros hábitos, nos dan mucha cuerda a nuestros hábitos, pues cuáles son entonces las palancas que nos ayudan a mover esos hábitos, a consolidarlos. Y ahí es en donde se encuentran las ciencias del comportamiento con los hábitos, que para ese momento, y más o menos desde hace un par de décadas, la literatura de hábitos comenzó como a llenarnos un poco de preguntas, ¿cierto? James Clear, entre muchos otros autores, comenzaron a plantear esas preguntas. Ahora, ¿cómo se configura entonces un laboratorio de hábitos y por qué los hábitos en el centro? Pues precisamente porque tenemos una organización que le pega a muchas de esas palancas y porque necesitamos dibujar esas trayectorias y entender cómo dónde están justamente esos impedimentos que hay detrás. Entonces hoy Confama, por ejemplo, tiene un instrumento de hábitos que se ha medido en Confama, pero también en Antioquia, que nos da como una visual muy interesante de hacia dónde se están generando las rutas de consolidación, y que también nos da pistas de dónde intervenir y cómo intervenir. Entonces, junto a las decisiones, los comportamientos, pues lo más visible de las decisiones y los comportamientos pues termina siendo los hábitos, que son como esos lugares en donde puede haber un trabajo mucho más profundo para encontrar el cambio. ¿Tú cómo definirías hábito? Pero, o sea, como en el nivel basiquísimo. Un hábito es un comportamiento que se repite de manera continuada y que está dado justamente por 3 dimensiones. Automaticidad, es como qué tan automático yo puedo realizar una acción. Frecuencia, qué tanto hago eso. E identidad, cómo lo que yo hago o lo que hacen otros me permite encajar alrededor de una identidad. Entonces, técnicamente la literatura nos dice que uno puede llegar a los hábitos por cualquiera de estos, ¿cierto? Uno puede llegar a un hábito por automaticidad, ¿cierto? Es algo que no me cuesta hacer, ¿cierto? Uno puede llegar a un hábito por la frecuencia, que es yo comienzo a ir a hacer ejercicio tantas veces a la semana, pero hay un momento en donde tú ya luego no tienes que repetirte. No, eso es falso. Ese ejemplo del ejercicio. ¿No te parece? Yo no estoy de acuerdo. Yo como... Pero ahí es en donde se derriba el primer mito, ¿cierto? Y es que los hábitos se demoran 20 días para consolidarse. No, yo llevo 10 años. O sea, entonces, por ejemplo, ahí es en donde uno comienza como a abrir la caja de Pandora y se encuentra que los hábitos, cuando hablamos de los hábitos, hablamos de muchos tipos de hábitos. Hábitos claro. sociales, hábitos emocionales, hábitos físicos, hábitos que solo se dan en un contexto y dependiendo de esos, pues uno dibuja una trayectoria. Claro. Ahora, por ejemplo, los runners. Muchos runners, pues claro, entran por la puerta de arriba de la identidad. Ajá. Claro, se identifican como claro, runners. Yo quiero ser running. Y luego entonces comienzo a repetirlo y luego lo hago con automaticidad. Yeah. Ahora, el ejercicio entenderemos que es mucho más difícil porque no solamente es un hábito físico, es sobre todo también un hábito emocional que además está movido por unas trayectorias de motivación que no siempre están. Sí, yo por ejemplo yo me di cuenta hace poquito, pues yo voy 5 veces a la semana a hacer boxeo, o sea, pues como de verdad sagrado. ¿Desde hace cuánto? Sagrado. Hace boxeo de esta manera tan juiciosa. Ajá. Hace 1 año y medio. Okay. Antes de eso hacía otro tipo de ejercicios, pero no tan juicioso y tal. Yo creo que iba a decir. El hábito, frecuencia. Listo. Entonces yo... No, eso no era lo que yo iba a decir. Ustedes me distrajeron. Entonces yo voy, pero yo llevo, digamos, todo este tiempo... O sea, yo todos los días llego con pereza de hacer ejercicio. O sea, no hay motivación, pero hay disciplina. Exacto, pero hace poquito me di cuenta, hablando con mi psicólogo, que lo que me motiva a mí, porque hay que buscar en ese camino de los motivos. La intrínseca y la extrínseca. Exacto, hay que buscar los motivos, que lo que me motiva a mí no es
no es los beneficios que tiene hacer ejercicio, que yo lo sé, o sea, si yo no hago ejercicio yo duermo mal y no como El igual. problema de las y no sé ciencias del qué. comportamiento es como todos sabemos que es bueno hacer ejercicio, todos Exacto. sabemos que es bueno tomar agua. Ahora hazlo. Pero ¿saben qué descubrimos? Descubrimos que a mí lo que me gusta es darle X al calendario. Ahí está, ahí sube la dopamina. Pero mira que los hábitos también tienen un bucle. Y un hábito no se da si no hay una señal. Exacto. Un hábito no se da si no hay como... Se me olvida exactamente el término, pero es como esa energía que se moviliza cuando yo digo voy a hacerlo, Ajá. pero si no hay una gratificación, y eso es lo que te motiva. Lo por que a mí ejemplo, me ti a motiva continuar es el al hábito, final es la decir, gratificación. Ya lo hice. O sea, yo hoy cumplo 20 días en el mes de haber ido a hacer Ajá. ejercicio. Entonces decirme a mí misma que 2/3 hago ejercicio, para mí es como ya. O Pero sea, mira yo- que no es descabellado, o sea, lo que te mueve es la gratificación. Total, o sea, pero Ahora hay otro tipo de descubrimos- gratificaciones, lo que, lo que se siente o cómo se siente el cuerpo después. Yo no entiendo a esa gente. Yo. Entonces, yo no entiendo a esa gente que dice que yo hago ejercicio y me siento. Luego quedo muy feliz. Y yo, o sea, uno queda ¿Será? sudado, cansado, molido. Pero yo sé que eso existe, pues. Pero sí, entiendo, pues, como todo el asunto. Creo que no es solo repetir, sino encontrar cuáles son esos factores que hacen que uno pueda repetir, pueda hacerlo de manera automática, pero también y encontrarse en esa identidad, pues como que esto que yo repito, porque además, por ejemplo, yo tuve que buscar boxeo para poder, digamos, como repetirlo, y yo me ubico ahí, yo no me imagino haciendo estas pesadas y que hace la gente. CrossFit. Sí, yo no me podría identificar, o sea, como Claro. que como no, eso no. Sí, o sea, y mira que es un ciclo, o sea, todos hemos vivido cómo se integra un hábito, Ujú. pero es fundamental entender la arquitectura y sobre todo contemplar cuáles son esos caminos, porque eso es hacer ejercicio, pero te digo que dormir bien, te digo que estudiar y leer, por ejemplo, para una familia, terminan siendo desafíos muy importantes. Entonces, si no hay una señal, el hábito no va a empezar, ¿cierto? Si no hay un anhelo, que era la que me faltaba, como que el cuerpo no va a sentir que hay una proximidad. Ujú. Si no hay ese escenario en el que se desarrolla el hábito, que es un contexto que tiene que ser inmediato, que vos, por eso es importante hábitos que no te demoren a ti un lapso de tiempo muy amplio, y si no hay gratificación al final, pues el bucle no se va a volver a repetir. Lo del hijo de Isabel Gutiérrez, que yo no sé si has visto ese capítulo, Isabel Lo he Gutiérrez escuchado viene, veces. entonces él cuenta que... De terapia cognitivo-conductual. Sí, pero habla de cómo La crianza de cómo su hijo. cría a su hijo. A los refuerzos positivos. Exacto, y que le dice como, si lo haces bien te ganas no sé cuántas estrellas, y entonces no le sirven, que al niño no le importa. O sea, como que él necesita una Un gratificación incentivo a corto plazo. que pues. ocurra inmediatamente. Claro, y además es que hay muchos tipos de incentivos, como que uno solo mete en la bolsa o plata o estrellitas, pero hay incentivos emocionales, hay incentivos sociales, que es como donde se va abriendo como la gama para entender qué es lo que hay detrás y qué nos motiva, que creo que esa es una pregunta absurda. O sea, la motivación humana es otra cosa gigante, pues. Total. Pues además lo que te motive aquí, mañana puede que no te motive y puede que en otro espacio Y el no te... umbral Te deja cambia. de importar. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa con las adicciones, por ejemplo? O con la dependencia a cualquier tipo de cosa. Se van generando unas autopistas en tu cerebro por donde, de alguna manera metafóricamente, pues va avanzando unas bolitas y esa autopista cada vez se vuelve más grande y no tienes con qué llenarla, ¿cierto? Que ahí es en donde, por ejemplo, suceden estos fenómenos en donde hay recaídas, por ejemplo, que sabemos, pues todas las veces que tiene una persona que intentar dejar de fumar o dejar de consumir alcohol para de alguna manera volver a ese estado en donde no necesita toda esa dopamina. Total. ¿Qué tan diferentes son los hábitos como que compartimos las personas? Digamos, como de cara a una caja de compensación, pues se me hace por cómo estamos hablando que pueden ser muy similares, como la alimentación, el sueño, el ejercicio, o qué tan radicalmente distintos pueden ser los hábitos que deberíamos cambiar. Pues yo creo que sobre todo cómo definir a qué hábitos trabajarle para cambiar, porque los hábitos Bueno. casi siempre es decirle a la gente que haga algo que no quiere hacer, o sea, o que naturalmente no está haciendo, o sea, cuando vos le decís, nosotras diciéndole a los papás que le lean a los nenes en la casa después del colegio, yo les estoy diciendo que dejen de ver televisión, que es lo que les genera la gratificación. Y el contexto está hecho. Está hecho para que están, yo les estoy diciendo que haga algo que le cuesta.
Yo creo que también lo que a mí me interesa de esa pregunta particularmente es cómo seleccionar los hábitos que quiero modificar, siendo una caja de compensación, ¿cierto? O sea, porque el nivel de comportamientos posibles, yo creo que puede ser así, pero también puede ser como que, ¿cómo lo definen? Sí, pues yo creo que también, como que cuando uno entra en esa jerga de cambio, como que se ensaña en que hay que cambiar cosas. Y a veces hay ganancias o batallas que se dan entendiendo cuáles son esos escenarios de oportunidad para que comience a generarse una trayectoria de cambio. A veces implica solo sostener durante un periodo algo. Por ejemplo, hoy estamos a punto de lanzar justamente un proyecto que implica la adherencia a un suplemento nutricional, ¿cierto? Que además los papás tienen que entregarle diariamente a los niños durante el desayuno. Entonces, claro, hay que generar y crear literalmente un sistema para que eso suceda en ese caso, pero en otros casos, pues es jalar de un hilo de oportunidad comportamental que existe ya en la población, que nos muestra a través de los datos que podemos de alguna manera contemplar o entender comportamentalmente de ellos y meternos por ahí. Porque creo que, de hecho, eso se lo aprendí mucho a Jonathan, pues uno no solo cambia comportamientos, uno desincentiva, uno aumenta, uno mantiene, y hay una taxonomía súper amplia de lo que uno puede hacer con el comportamiento. Pero sobre todo es un análisis profundo, porque creo que los elementos que más sostienen a las ciencias del comportamiento tienen que ver con un buen diagnóstico. En el diagnóstico pues uno se entera cuáles son esos elementos que pueden proporcionar unas ganancias, sobre todo tempranas, porque sobre todo hablar de hábitos implica pensar en tiempo, qué cosa yo puedo sostener a ese nivel, sobre todo también porque es que hay hábitos que se dan solo una vez. O hábitos que se dan una vez cada mes, ¿cierto? Entonces ahí hay un juego muy interesante, sobre todo entre el diseño y los datos, para orientar como cuáles son esos escenarios que nos pueden proporcionar unas ventanas para mirar más fijamente el cambio. Y de alguna manera eso está pensado en temas de prevención de comportamientos, digamos, más perjudiciales para el bienestar de la gente. Pues como que voy a esto como porque al principio de los estudios del comportamiento, cuando hablamos de Michi, de los estudios de salud, pues aparece esto porque es mucho más barato enseñarle a la gente que si fuma tal cosa o si hace ejercicio y camina, luego evitamos que tenga problemas de colesterol, lo que sea. Nos dimos cuenta de que la economía, digamos que prevé ese tipo de cambios en el presente para el futuro, digamos como que es más barato. Digamos como que eso también está pensado ahí, pues está considerado dentro de las maneras o las categorías que se tienen en cuenta. Pues se me vino un dato muy interesante justamente con los estudios de temporalidad psicológica, y es que hay todo un montón de literatura que configura que la Carolina o la Márgara de pasado mañana es otra persona. Pues no pasa mañana, pero la Carolina y la Márgara dentro de un año cognitivamente se producen como si fuera otra persona. Y eso es muy caro, sobre todo, por ejemplo, con por ejemplo, el sobrepeso, o sobre todo, por ejemplo, con comportamientos asociados a salud, ¿cierto? Como que, de hecho, la entrada de las ciencias del comportamiento a la política pública fue esa, marica. Con esto podemos ahorrar un montón de dinero. Creo que eso implica como mucho más detenimiento, sobre todo porque aquí hay una matriz muy importante que para nosotros termina siendo una brújula, que puede resultar un oxímoron, pues, pero el paternalismo libertario, ¿cierto? Porque el Estado cree que una persona debería comer tanto o debería ejercitarte tantas veces, por más que eso se diga y se contradiga, y no la persona tener su autonomía para decir qué hace, ¿cierto? Entonces, uno de esos principios es no coartar la libertad de las personas. Pues tú haces que una opción pueda ser más destacada, pero no coartas que la persona pueda tomar las otras. Pero, pues eso es muy interesante, sobre todo ahora hay modelos predictivos que nos ayudan a contemplar eso, por ejemplo, en reincidencia en delitos. Dentro de la caja quizás tuvimos como una analítica interesante con respecto a eso, pero creo que es otro nivel el que se llega, sobre todo porque es peligroso éticamente, ¿cierto? Es como, y sobre todo es peligroso porque hoy el mundo y las ciencias del comportamiento, incluyendo y metiendo pues estratégicamente ahí a la IA, por ejemplo, no sé si han escuchado de los digital twins. Es una copia tuya con tus comportamientos,
a la que se le pone iteraciones y al frente contextos específicos y vos tenés respuestas a nivel de tu comportamiento, ¿cierto? Entonces eso es peligroso, sobre todo éticamente, pues porque ¿Y se yo vuelve cómo una... hago eso? Pues es un modelamiento muy complejo que se hace sobre todo en escenarios de comportamiento del consumidor. Tenemos muchos datos de tu consumo o con las huellas digitales, ¿cierto? Los modelos predictivos, por ejemplo, con las canciones que tú escuchas, eso se traduce a un modelo de Big Five y saben como por dónde va tu personalidad, que es un poco la psicometría aplicada que usó Kosinski, o el modelo que puso Kosinski pues al servicio de muchas cosas muy buenas y muy malas. Entonces, sobre todo, esa es como una zona de la que de hecho se habla muy poco, porque implica un determinismo asociado al comportamiento, y sobre todo por esa pregunta mayor de verdad si existe el libre albedrío, o son unos grados de libertad que aparecen en el camino de las personas. Pero ahí como que vamos dando pasos. De hecho, hace poco no, más o menos hace unos meses, cerramos el proceso de un megaestudio que involucró agarrar un montón de poblaciones para entender cuáles son esos asuntos que en la micropersonalización pues terminan funcionando para que acceda a un crédito, para que preste un libro o para que asista a un parque, por ejemplo, que va alimentando como un gran cerebro de ya no es solo el notch, sino ya es la interacción de lo que funciona específicamente para una población, o para las Carolinas, o para los Márgaras, que además pues termina siendo como otro tema gigante. Tremendo. ¿Cuál es uno de los problemas más recurrentes o digamos como hábitos a cambiar o a implementar más recurrentes que tienen dentro de Confama? Pues digamos, por ejemplo, nosotras tenemos al menos una reunión semanal de basuras o qué hacer para que la gente recoja el popó de las mascotas. ¿Cuál sería el popó de las mascotas de Confama? Del laboratorio de hábitos. Yo creo que ha evolucionado. Y creo que también estos 5 años han sido como un ejemplo muy interesante de cómo una organización va interiorizando las ciencias del comportamiento y va escogiendo como esos lugares en donde aplicarlas. Pero hay algo muy recurrente que de hecho creo que pasa en el mundo en general, y es como pensar a grandes rasgos cómo funcionarían las cosas si tuviéramos seres humanos econs que hacen un cuadro de Excel para llevar sus finanzas y todos estos temas, y se nos olvidan las pequeñas brechas que hacen que la gente no comience algo. Entonces usualmente en los programas como que llegan preguntas, es que no se nos ha inscrito del todo la gente, ¿cómo hacemos para que nos respondan la encuesta? Y recurrentemente hay como esas pequeñas brechas, como que uno dice, de aquí a acá, obvio la gente va a dar un paso, y resulta que hay unos micropasos muy diminutos, sobre todo. Yo creo que las basuras o el popó de los perros es en el día a día como contemplar desde otra perspectiva quizá un poco más humanizada el comportamiento al que se quiere llegar, sobre todo. Porque en una organización tan grande, pues están corriendo muchas cosas al tiempo y terminan dejándose de lado pues como esas minucias, ¿cierto? Entonces pasamos de ser la organización por la que a eso le falta ciencias del comportamiento, que seguramente de pronto a ustedes les pasará, a ser una organización que ya piensa, que ya moviliza, porque hemos desarrollado herramientas para que al interior existan como recursos para poder utilizarlas. Y hoy estamos como en un lugar más de, por ejemplo, cómo aplicamos o llevamos las ciencias del comportamiento a esos escenarios mucho más estratégicos, que corresponden un poco como una perspectiva mucho más ampliada de lo que se está haciendo en otros horizontes del mundo. Okay. ¿Cuál sería un proyecto importante o que tenga un lugar especial en tu corazón que hayan hecho? Yo creo que hay muchos para escoger. Un par, pues. Sí, yo estuve enganchado un buen rato con un proyecto que no fue aplicado, pues está ahí todavía gateando para encontrar su lugar, que tiene que ver con un asunto en el que nos encontramos también. Y fue un estudio que justamente nos llevó a decodificar un poco
¿Qué significa la confianza para los antioqueños Los en la interacción de las comportamientos empresas? de confianza. Yo también estoy esperando que eso... Que gateemos juntos. Sí. Sobre todo porque para mí esa ha sido una conversación importante. Para mí la acción colectiva, que es como esa pregunta anterior a la confianza, que siempre me ha llamado, pero yo siempre había estado además como una persona que entiende cómo se tejen los hilos de la psicometría para medir las cosas, como que eso siempre me había caído como, sí, como que no me había del todo como hecho sentido, ¿cierto? Como que uno pudiera definir en una sola pregunta o en unas cuantas preguntas como algo que sostiene absolutamente todo lo que está acá, pues aprovechando la cuña del invitado que estuvo hace poco, anterior, el profesor Adolfo, que me gusta mucho esa metáfora que toma de Jorge, de claro, es un pegamento que aparece allí. Entonces eso fue muy interesante porque nos ayudó a encontrar unas respuestas sobre dónde poner la atención, por ejemplo, con respecto a la confianza empresarial, que creo que es otro dilema mucho más ampliado cuando tenemos contextos tan complejos en donde la empresa y el Estado, pues, de alguna manera hay una contradicciones ahí sobre en quién se debería confiar más. Ese es uno, que llevamos justamente como un modelo de un análisis factorial que nos dio como una serie de nodos muy interesantes con unos pesos de donde la gente estaba disponiendo su confianza. Hay otro en su momento que desarrollamos en el marco de las elecciones pasadas, que fue justamente cómo movilizar el voto joven, entendiendo que hay unos riesgos muy potentes de que quien no vota esa primera vez pues se quede por fuera, o de alguna manera como que haya una cascada de incertidumbre sobre qué elector puede hacer. Y hoy me tiene muy enganchado a un proyecto sobre el cual sobre todo como que uno cree que en lo comportamental pasan cosas, pero para hacer que las cosas pasen, como que hay un montón de cosas detrás. Pero es un proyecto que justamente pone en el centro un mecanismo que ya ha sido probado en muchos escenarios del mundo para complementar la micronutrición infantil. Hoy Antioquia, y no sé, tengo que hacerle fact-checking al dato, pero me lo dijeron en estos días, según este último reporte, es el segundo departamento en donde se presenta más inseguridad alimentaria. Y esto sobre todo como que acentúa como la imagen que uno tiene o el rostro que tiene de la pobreza o del hambre. Uno no se imaginaría que un lugar como Antioquia tuviera esos asuntos, sobre todo las apuestas que se vienen haciendo desde los últimos años. Y hay un bono de seguridad alimentaria, ¿cierto?, que se entrega a las personas, pero eso no termina siendo del todo suficiente, porque pues la escasez cognitiva pues lleva a privilegiar una serie de asuntos que se priorizan a la hora del hogar, ¿cierto? Alimentos con una alta carga calórica que no contienen los minerales, ni las vitaminas, ni esos elementos micronutricionales. Entonces esta es una solución que comportamentalmente, que estratégicamente funciona muy bien. Es como 1 gramo de polvo todos los días en el desayuno de los niños, que alcanza a suplir entre un 100 y un 120% de lo que necesitan. Es decir, si tú le das eso, el niño puede comer carbohidratos, cualquier cosa, y eficientemente pues va a poder suceder en su vida. Y estamos justamente como modelando la arquitectura comportamental de cómo hacer para entrar a la casa de los hogares a través de dispositivos comportamentales que nos lleven a que los padres durante 4 meses le entreguen diariamente a sus hijos una dosis diaria al desayuno, con todo lo que implica justamente pensarse un sistema de acompañamiento, que funcione el sistema de acompañamiento, y pensar sobre cosas sobre las que no se ha investigado mucho y sabemos muy poquito sobre adherencia micronutricional. Y vean que la solución es súper fácil. Hágalo. Ahora avance al nivel siguiente. Que ahorita cuando me preguntaban lo del popó o las basuras de Confama, pues termina siendo eso, que uno termina inventando una cosa y claro, no es la cosa per se la que va a hacer, es la trayectoria comportamental que tiene que recorrer para que suceda. Lo mismo con todo lo que sucede en la vida. Sí, la adherencia o la sostenibilidad del comportamiento, porque creo que como que este factor novedoso de mira, te traje esto, que listo, claro, los primeros 15 días estoy súper comprometida
De ahí en adelante ya perdió la novedad y es como que... Y pues de eso se trata un hábito, pues como de la constancia y que se mantenga en el tiempo. Claro, ahí por ejemplo, digamos como que me surge la pregunta de qué tipo de combinación se tiene que hacer en términos de herramientas comportamentales para lograr un hábito, ¿cierto? Pues porque uno diría, si es un hábito, lo ideal sería que la gente entendiera los beneficios o tal, no sé qué, ¿cierto? Si yo entonces formo a la gente para que entienda por qué tiene que comer bien y tal. Pero entonces no lo hacen, que es lo que pasa la mayoría del tiempo, todos sabemos y tal. Pero entonces luego hago intervenciones contextuales y entonces les mando recordatorios. Y al principio funciona muy bien, la gente lo recuerda, pero luego se le vuelve paisaje, y entonces ya luego no sé qué. Entonces a mí como organización me toca entonces decir como cada cuánto tengo que cambiar el empujón o cada cuánto tengo que modificar la manera en la que estoy haciendo la intervención. Creo que en los hábitos es mucho más complejo ese entender de la trayectoria porque ustedes están cambiando cosas que tienen, digamos, como... Es casi identitario. Pues sí, claro, estás trabajando a un nivel mucho más profundo. Sí, de hecho eso es un debate que emergió hace unos años con la publicación del manifiesto de Michael Halsport. Sobre todo porque creo que en muchos escenarios, y pues no es nada que riña, pero nos quedamos pensando como en la herramienta, o pensando justamente en intervenciones que ecológicamente están muy lejos de la realidad, a las cuales les medimos luego el voltaje y vamos a encontrar que después de un año de intervención, pues las cosas volvieron a ser igual. Que es como el gran dilema de ver las ciencias del comportamiento en todas partes y cómo integrar esa parte que nos ayuda a discernir cómo es que sucede el comportamiento realmente, como que esté aplicada en el paso de la calle, en los modelos de resocialización, en las maneras en cómo les enseñamos a los niños que reconozcan sus emociones, en tantas cosas. Y para mí ha habido una reflexión profunda sobre eso, porque creo que para que se sostengan hábitos como estos y como la mayoría de cosas que necesitamos para que la gente pare en la cebra, en fin, todos los problemas de cultura ciudadana, de hecho, pues uno tiene que dibujar sistemas comportamentales. Entonces uno ya nos queda corto y de hecho de ahí la efectividad y la maravillosidad de las ciencias del comportamiento es que con este martillazo moví todas estas vacunas, con este martillazo recolecté todos estos impuestos, con este martillazo he hecho un montón de cosas para que la gente inscriba sus cuentas bancarias, etc., con problemas muy masivos. Yo siento que estamos en una era en donde hay que dibujar sistemas comportamentales que nos ayuden a que la gente no solo llegue del otro lado del puente, sino que cruce, ¿cierto? Sobre todo para la calidad de vida de las personas. Cuando me lo preguntan, yo hoy estoy como metido también en un proyecto que me parece muy importante, que tiene que ver con poder de alguna manera dibujar una arquitectura comportamental que nos ayude a sostener trayectorias de impacto con el acceso a la compensación familiar de las familias. Y eso es muy duro, porque claramente como que tú puedes dar un martillazo y que la gente acceda al subsidio. Dar un martillazo, no toda la gente, se te va a quedar gente en el camino, pero ¿cómo haces que luego el martillazo se vuelva a conectar con otra oportunidad y luego de ese martillazo? Entonces ha sido como una reflexión constante. Para los hábitos, por ejemplo, estamos dibujando un modelo que incluye un acompañamiento comportamental que implica tocar a la persona 30 veces en unos momentos muy específicos, sin un timing en donde el comportamiento sucede, combinando pues lo mejor que encontramos en la literatura de una manera estandarizada para que luego eso de alguna manera pueda ser replicable. Entonces eso implica, por ejemplo, que a la hora de tener un suplemento nutricional tenemos un desafío grande, y es que ¿cuándo percibes tú los beneficios del suplemento nutricional? Por allá, en el tiempo. Entonces hay un concepto que a mí me gusta, que es el descuento temporal, y es cómo traes al presente los beneficios que puedes ir rastreando en tu hijo para que los veas, que termina siendo muy interesante, pero a eso hay que combinarle la facilitación del comportamiento para que las familias puedan aterrizar e interiorizar pues con mucho más tino lo que uno le está entregando. Le entregué un tracker, le entregué un pitillo, le entregué un brochure en donde está lo infaltable, pero sobre todo también hay otros elementos sobre la norma social que se tienen que aplicar y combinar muy estratégicamente. Entonces, como un juego de Legos, que creo que es a lo que deberíamos apelarle, sobre todo porque
como que uno analiza un comportamiento clave, lo que nos han enseñado, como que uno se concentra aquí, pero para que esto funcione en la vida real, pues tiene que haber un sistema. Y creo que hay una apropiación muy interesante poder crear sistemas que para las ciencias del comportamiento yo siento que hoy estamos en deuda de pensar literalmente el sistema, que es como estos debates actuales de mirar esos diferentes frameworks que nos ayudan a ver más el sistema, cómo las intervenciones en sistema tienen incluso más voltaje que lo que podemos hacer individualizado, porque el mundo no está lleno de individuos, ¿cierto? Tremendo. Bueno, creo que ya para cerrar, las 2 preguntas de siempre. Entonces, la primera es, tú en tu vida cotidiana, ¿cómo usas los estudios del comportamiento? Y la creación de hábitos. Y la creación, yo quiero saber si tú en tu vida dices en mi cabeza tú haces ejercicio todos los días, comes perfecto, te duermes temprano. Creo que soy humano, claramente. Pero en estos últimos años me ha ayudado mucho a consolidar como hábitos que para mí han sido muy reñidos, porque como que uno pone la vida y como que mete todo en una bolsa y de repente ahí le sale la vida de uno. Pero lo de los hábitos, súper aplicado al ejercicio, y eso ha estado como muy presente en mi vida por lo menos en los últimos 2 años. La alimentación como que lo voy logrando, pero es muy complejo. Sobre todo porque yo siento que la incertidumbre a veces gana cuando uno está desarrollando hábitos. Pero también yo creo que lo que me ha enseñado la ciencia detrás de los hábitos y las ciencias del comportamiento es como una humildad por el solo hecho de tener un cerebro que es el mismo que tenían mis antepasados por allá cuando armaron fuego y se comenzaron a contar historias. Y sobre todo, creo que también hay una pregunta, porque creo que uno aprende, conoce y siente con todo su cuerpo. Creo que ha sido también una invitación a... Hay una especie de entidad acá gigante que es nuestro cuerpo. Es como, hey, tengo una falange que de repente está conectada con mi corteza motora y me permite hacer todo esto. Como que ha sido una reflexión mucho a lo pequeño. Y sobre todo creo que esa humildad me ha hecho pensar en esas pequeñas cosas que para mí resultan muy valiosas si uno es humano. Y además está tocando la vida de otros humanos. Y creo que es sobre todo un asunto ético incluso. Y ya la última pregunta es, ¿a quién traerías? O sea, hay 2 tipos de respuesta. Está la persona... A Michi, a Sunstein. Que nunca va a pasar. Y la respuesta es, hay gente a la que le podemos tocar la puerta y puede que vengan un día. Sí. Pues vean que yo admiro mucho al profesor Juan Camilo Cárdenas. Parece que es como un elemento muy interesante que me ha hecho, de hecho, en un par de ocasiones como momentos de insight con taller o con clase del profesor. Hoy estoy muy conectado con un libro potentísimo de Gana Pogebna que estuvo acá, que puede que esté pronto también por aquí. Entonces Gana me parece que es una mujer brillante, que por ahí alguien que conozco dice que viene el futuro. Yo creo que ya viene el futuro y tiene muchas cosas por entregarnos. Y como ese top de por allá arriba, Michael Tomasello. Como qué dicha poder tener una conversación con ese señor y poder contemplar cómo ha llegado a combinar esos mundos tan interesantes. Ok. Muchas gracias. Gracias por venir y contarnos toda esta historia. De los hábitos. Aprendí mucho de los hábitos. Yo también aprendí mucho hoy. Muchas gracias. A ustedes por invitarme. Qué dicha estar por aquí. Siempre bienvenido. Bueno, claqueta, por favor. Gracias por escuchar este episodio de Mente Cotidiana. Creemos que conversar es una forma de intervenir en el mundo, que escuchar es una forma de cuidado y que aprender juntos puede ser el inicio de mejores decisiones colectivas. Mente Cotidiana es una invitación a mirar de nuevo lo que creemos obvio, a dudar con humildad y a reconocer que la mente en lo cotidiano siempre está haciendo más de lo que vemos. Gracias a Acústica, el laboratorio sonoro de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT.